Buenos días, mis hermanos. Qué bendición de poder compartir el mensaje de Dios a esta hora de la mañana para toda nuestra iglesia virtual. En este tiempo de pandemia, poder llevarles un mensaje del Señor al corazón de la familia y ser edificados en nuestra santísima fe en Cristo nuestro Señor. Así es que un saludo a todos nuestros hermanos, hermanas, matrimonios, familias, quienes nos están viendo en este día domingo. Les deseamos las más ricas bendiciones en Cristo, en este día de cuarentena también en Viña del Mar y Valparaíso. También les estimulamos a seguir siendo fieles al Señor y acatar todas estas instrucciones y estas normas para que ojalá todo este tiempo de contagio que ha habido en nuestro país vaya disminuyendo y, como dicen los técnicos, la curva de los contagios vaya aplanándose. Esas son nuestras oraciones, ese es el clamor que la iglesia está teniendo en estos días de pandemia en nuestro país. Vamos a ir al mensaje del Señor. Yo quiero que usted me acompañe ahí al libro de Apocalipsis. Nos vamos a poner hoy día apocalíptico en nuestro tema, aunque no es un término correcto, apocalíptico con el libro de Apocalipsis. Así que vamos a ir al capítulo 4 del libro de Apocalipsis, ahí en el versículo 10 y versículo 11 vamos a leer. En el nombre del Señor Jesucristo, dice: los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. He titulado el tema de hoy Doxología celestial. Ese es el título del mensaje que hoy queremos compartir. Yo les invito a inclinar su rostro y que podamos tener una palabra de oración. Vamos a decir: Padre, qué bueno es poder reunirnos a través de estos cultos virtuales, Señor, y poder llegar hasta el hogar, hasta los departamentos y las casas de todos nuestros hermanos quienes nos están viendo y escuchando a través de nuestras redes sociales. El deseo de mi corazón es que cada hermana y hermano que escuche esta palabra sea fortalecido, sea bendecido, sea estimulado a seguir creyendo en tus promesas, Señor, y entendiendo, Padre, que en medio del sufrimiento y en medio de las malas noticias que está viviendo el mundo y nuestro país, podamos, Señor, abrigar la esperanza de tu pronto regreso. Gracias, Señor, porque sabemos que mientras el mundo sigue avanzando, estamos más cerca de nuestra redención del momento en que hemos creído. Y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos entonces a compartir esta palabra y la idea es que podamos ser fortalecidos en nuestra fe. Recuerde que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Así que un saludo, un abrazo y nos relacionamos con aquellos quienes están en este tiempo de cuarentena en Viña del Mar y Valparaíso. Así que Dios los fortalezca y Dios también nos bendiga grandemente. Doxología celestial. Como nota introductiva queremos definir en primer lugar lo que estoy diciendo. Pastor, ¿qué es lo que es doxología? A lo mejor es un lenguaje que no habíamos escuchado o que a lo mejor varios hermanos o hermanas ya lo conocen. Vamos a definir lo que es el término doxología. Bueno, este término viene de dos términos griegos: doxa, que significa alabanza, y gloria, ¿ya? Logía es el estudio o el discurso o la palabra que está relacionado con la definición de alabanza y gloria. Bueno, y como definición es el estudio, doxología es el estudio de dar honores y alabanzas en forma correcta a Dios. De ahí viene el término doxología, dar honor o alabanza en forma correcta a Dios, porque hay una forma correcta. Pastor, ¿cuál es la forma en que podemos adorar y glorificar a Dios? Es la manera que la Biblia nos enseña. La Biblia, en cierto aspecto, podríamos definir otro término, que es la ortodoxia.
El término orto es lo verdadero, lo recto, lo correcto. Ese es el término orto. Y doxología, que está relacionada con la doctrina, ortodoxia, está relacionada con la doctrina o con la enseñanza correcta. Eso significa que toda enseñanza correcta producirá una doxología, una adoración, una honra, una gloria a Dios en forma correcta. Ese es el sentido de estos dos términos, doxología y ortodoxia, doctrina o enseñanza correcta. Doxología es el estudio de dar honor, alabanza en forma correcta a Dios. Dios no quiere que le adoremos por ignorancia, Dios no quiere que le adoremos de una forma incorrecta, Dios quiere que nuestra adoración suba a la presencia de Dios en forma correcta. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, en cierto aspecto nos abre el cielo, nos da una visión celestial. Dios quita el velo de lo temporal y nos muestra lo eterno. Es así que la palabra Apocalipsis, que también viene de un término griego que significa, en términos bien rigurosos, significa quitar el velo. Eso significa Apocalipsis. Y apunta a una revelación de Dios dada a los hombres. Dios quita el velo de lo natural, de lo humano, y nos muestra lo que está detrás del velo. Lo podíamos ilustrar como aquellas grandes inauguraciones en plazas de las ciudades cuando tienen que inaugurar algún monumento, algún monolito o alguna inscripción, ¿no es cierto?, que fue diseñada para memoria de algún personaje de la ciudad, y ahí aparece el alcalde, todo esto está cubierto en un paño, ¿no es cierto?, antes de revelar lo que está oculto, está todo cubierto en un paño, y llega el momento en que el alcalde, ¿no es cierto?, finaliza su discurso y quita el paño, quita el velo de lo que estaba ocultando la forma o la figura o lo que dice el monolito, y es revelado y es mostrado claramente a todas las personas. Eso significa Apocalipsis, eso significa revelación, quitar el velo. Y es así que el capítulo 4, en el versículo 1 en adelante, Dios quita el velo a Juan y le muestra lo eterno, le muestra la adoración celestial, le muestra el trono de Dios. Y una de las cosas que a mí me llama la atención del versículo 1 dice que Juan, he aquí, él ve una puerta abierta en los cielos. Llegamos a la conclusión que todo lo que se prohibió, todo lo que se cerró en el huerto del Edén por el pecado de Adán y de Eva, por medio de Cristo se abre una vez más para el pueblo de Dios. Todo lo que el pecado cerró por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz, Dios quita el velo, Dios rompe el velo, y hoy podemos entrar, como dice el libro de Hebreos, al trono de la gracia, siendo aceptados, siendo hechos aptos por la gracia del Señor, siendo parte de esta gran familia de Dios. Nos acercamos delante del trono de la gracia. Entendemos que en la cruz, cuando Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, Dios en forma humana, entregó su vida por nosotros, Él dijo una palabra: consumado es, todo se ha cumplido, todo se ha cancelado, ya no hay más nada que añadir a esa muerte y a ese sacrificio por el pecado. Todo lo que Cristo hizo en la cruz lo vino a establecer en forma perfecta y completa, y por medio de los méritos de Cristo hoy podemos entrar vestidos de Cristo al trono de su bendita gracia. En el versículo 10 aparece esta expresión. Hay personajes, hay un trono, hay un arco iris, hay colores de piedras preciosas, hay serafines, hay una multitud de ángeles que adoran ante el trono de Dios y al Cordero, pero también hay un grupo de personajes que la Escritura nos menciona como los 24 ancianos. Si usted lee conmigo ahí en el versículo 10 y 11, hay 24 ancianos. Antes aparecen los 4 seres vivientes, y aparte de los 4 seres vivientes tenemos a los 24 ancianos. Usted se ha hecho la pregunta:
¿Qué significan esos 24 ancianos? ¿Quiénes son esos 24 ancianos? Y hoy queremos centrar el mensaje de este día domingo en los 24 ancianos y cómo ellos adoran a aquel que está sentado en el trono. La referencia de estos ancianos se centra, o mejor dicho, lo voy a explicar de nuevo. La referencia de estos ancianos se centran en un ambiente de adoración alrededor del trono. Dice que estos ancianos estaban entronados, estaban sentados en tronos. Esto me habla que ellos reinan juntamente con el Cordero, juntamente con Cristo. Hay ciertas hipótesis, ciertas afirmaciones de distintos grupos de comentaristas bíblicos, que algunos dicen que es probable que estos 24 ancianos sean una especie de una jerarquía suprema angelical, que son los que gobiernan a todos los ángeles de Dios. Es una especie de jerarquía angelical suprema. Otros dicen que es probable que 24 ancianos puedan representar, que es el enfoque de la línea reformada, que representan 24, la mitad 12 está relacionado con las 12 tribus de Israel, que representa la nación de Israel, y los redimidos de los 12 apóstoles, que es la iglesia del Señor. Pero esta única referencia de 24 ancianos lo tenemos en Apocalipsis. No hay ninguna otra referencia en todas las Escrituras con respecto al número 24. Ahora, tampoco hay un apoyo bíblico de dividir los 24 en 12 y en 12. Tampoco existe un argumento bíblico en el cual nos pueda mostrar que ese argumento de que son los 12 de las 12 tribus de Israel del Antiguo Testamento y los 12 apóstoles del Nuevo Testamento, sumando hacemos 24, es simplemente una especulación y no tiene ningún sustento, en realidad ningún sustento bíblico. Tampoco los ángeles, estos jerárquicos, estos ángeles especiales, no, tampoco son ellos. ¿Por qué? Porque la función de los ángeles en todas las Escrituras no es de reinar, no es de gobernar, sino de servir. Y lo expresa el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 14, donde nos dice el escritor de Hebreos: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación? A la iglesia, a los creyentes en Cristo se les promete ser reyes, de ser corregentes con Cristo y de reinar juntamente con el Cordero. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, donde dice: al que nos amó y nos lavó con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. La iglesia del Señor, los cristianos, los hijos de Dios, tenemos esta facultad, esta honra y esta nueva posición de ser reyes y sacerdotes. Allá también en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, también nos dice que somos linaje escogido, somos real sacerdocio. Diga conmigo, real sacerdocio, sacerdotes que reinan. Eso apuntando a nuestra dignidad, a nuestra posición en Cristo. También el apóstol Pablo, escribiendo a su hijo en la fe Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 12, él dice claramente: si sufrimos aquí, reinaremos con él. La iglesia ha sido destinada a gobernar, a reinar, a regir también con vara de hierro las naciones. Por tanto, no son los ángeles quienes gobiernan o son reyes, sino que ellos han sido enviados para servir a los redimidos del Señor. Pero los creyentes en Cristo tienen esta maravillosa facultad de reinar, de ser reyes y sacerdotes. Ahora, otro argumento que aparece acá en esta expresión, el término anciano. Esta palabra viene del griego que se denomina presbuterio. Esta palabra anciano nunca se emplea en las Escrituras para referirse a los ángeles, sino siempre a los hombres. Eso es muy importante también de explicar. Los ancianos líderes
tanto los gobernantes en el Antiguo Testamento en Israel como la iglesia es muy aplicable. ¿En qué sentido? Que estos ancianos están relacionados con seres humanos, no con un grupo angelical. El término anciano, el término presbiterio, está relacionado con seres humanos, nunca con ángeles, sino que siempre con los hombres. Por eso también es importante. Ahora, anciano está relacionado también con un término de vejez, y los ángeles no envejecen. También hay otra cualidad de estos 24 ancianos, dice que tienen ropas blancas. ¿Qué significa, pastor, ropas blancas? Alguien dirá, pastor, pero la Biblia habla que los ángeles también tienen vestiduras blancas. Sí, es verdad, también los ángeles aparecen con vestiduras blancas en lo general. Pero en el contexto inmediato de Apocalipsis, las ropas blancas son las vestiduras de los creyentes. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, la primera parte del versículo 5 dice el Señor, el que venciere será vestido con vestiduras blancas. Jesús le está hablando a la iglesia, los que vencieren serán vestidos con vestiduras blancas. Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, la primera parte dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres, dice Cristo, oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Este versículo es maravilloso. Apocalipsis capítulo 19, versos 7 y 8 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La iglesia, la esposa del Cordero se ha preparado y a ella se le ha concedido, y aquí está el traje de novia de la iglesia, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea, no hay ninguna duda que estas ropas blancas, las cuales visten los ancianos, apunta directamente a los creyentes, Y las ropas blancas simbolizan la justicia de Cristo que se imputan a los creyentes por la fe en Jesucristo. Por tanto, esas vestiduras blancas no es otra cosa que la justicia de Cristo en el cual el Padre nos ha vestido. Bendito intercambio, por medio de la cruz de Cristo, mi pecado fue puesto sobre Él y su justicia fue puesta sobre mí. El santo se vistió de mi pecado y yo, siendo un pecador, me vestí de su justicia. Bendito sea el Hijo de Dios. Ahora, hay otra cualidad que tienen los ancianos. Dice que estos ancianos usan coronas de oro en sus cabezas. Coronas de oro en sus cabezas. Esta evidencia proporciona una explicación adicional con respecto a esto. No existe ángeles coronados en toda la Biblia. No hay un relato, no hay ni siquiera un texto en que los ángeles usen coronas, sino que Dios ha prometido estas coronas a los creyentes en el Señor. El mismo término corona viene del griego estépanos o estéfanos. Es la corona de los vencedores, del triunfador, usada por los creyentes que han soportado las pruebas y han vencido. Esta corona es para todos aquellos que en esta tierra han batallado, han luchado, han pasado momentos de tribulación y de conflicto y han vencido. Recuerde que en Cristo hemos sido más que vencedores. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Vamos a reforzar bíblicamente este argumento que estamos dando, que las coronas solamente Dios se la ha prometido a los creyentes en Cristo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, la segunda parte de este versículo dice, el Señor, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿A quiénes Dios promete coronas? A los redimidos, a los hijos del Señor. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 25 dice, Pablo, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo ya en los últimos días de su vida, antes de ser sacrificado,
Pablo le escribe esta segunda carta a Timoteo en el capítulo 4, en el versículo 7 y 8, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Me estoy entusiasmando por esa corona, hermanos. Y Santiago capítulo 1, versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ¿recibirá qué? Recibirá la corona de la vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Y para reforzar con esto último versículo, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 4, Pedro dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesucristo, en su segunda venida, vosotros, dice Pedro, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Recibiréis la corona incorruptible de gloria. Todo creyente tiene una corona. Todo redimido por Cristo tiene una corona reservada en los cielos. Esto deja, sin lugar a dudas, una sola posibilidad para identificar a estos 24 ancianos. Pastor, ¿quiénes son los 24 ancianos? Bueno, la posibilidad bíblica y escritural es que los 24 ancianos representan a la totalidad de la iglesia arrebatada, glorificada y coronada, que cantan el cántico de los redimidos en los cielos. Eso usted lo puede ver en Apocalipsis capítulo 5, verso 8 al verso 10. En otras palabras, después del arrebatamiento de la iglesia, después del traslado de los elegidos a la casa del Padre, recibiremos la corona de la vida. Bendito sea el Señor. Hay otra función de estos 24 ancianos delante del Cordero. Dice que toman aquellas coronas de vencedores, toman aquellas coronas y echan sus coronas delante del trono. Los 24 ancianos abandonan sus tronos para postrarse delante del trono soberano. Qué maravillosa escena nos está mostrando Juan acá en este libro profético. Los 24 ancianos abandonan sus tronos, se paran de sus tronos y se postran delante del trono soberano. El gran comentarista de la Biblia, Evis Carballosa, dice en su comentario de Apocalipsis: cuando estos ancianos se postran y echan sus coronas delante de aquel que está sentado en el trono, él dice que esto habla de una completa sumisión, Y esta es una expresión potente y sublime de una sumisión y de un reconocimiento de estos ancianos ante aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por tanto, ese acto de humillarse y de postrarse y de arrojar sus coronas es una señal potente de sumisión y de reconocimiento. Maravilloso, maravillosa expresión. Hay otro comentarista del Nuevo Testamento, que es Ernesto Trencher. Él dice que los 24 ancianos, además de postrarse, echan sus coronas delante del trono, dando a entender que cualquier mérito o poder que representan las coronas solamente era de Dios y ante Él lo reconocían, ejecutando un acto de total sumisión. Y esto es muy importante: la honra que se les ha sido dada a estos 24 ancianos que representan las coronas es devuelta al único que es digno de honra universal. Bendito sea el Señor. ¿Cómo lo podemos entender nosotros como iglesia? Las coronas representan las victorias, los triunfos por la fe en Cristo. Y yo llego a esta conclusión. Recuerde, el lanzar las coronas delante del trono es reconocer que si hemos sido bendecidos en esta tierra, si alguna cosa buena hemos hecho para la obra de Dios, si alguna alegría hemos experimentado, si algún logro, alguna victoria hemos disfrutado, todo se lo merece a aquel
que está sentado en el trono. Todo lo que hemos recibido de Dios, se lo devolvemos a Dios. Eso significa que estos 24 ancianos hayan tomado sus coronas de vencedores y las hayan arrojado a los pies de aquel que está sentado en el trono. Nunca nosotros debemos de olvidar que si alguna bendición hemos recibido en esta vida, si Dios nos ha bendecido con un buen trabajo, si Dios nos ha bendecido con una hermosa familia, una mujer idónea, hijos preciosos que son herencia del Señor, todo se lo debemos a aquel que está sentado en el trono. A Él glorificamos, a Él bendecimos y a Él proclamamos como el soberano Rey del universo. Maravilloso es el Señor. El texto dice, echan sus coronas. Ese término, echan, nos habla de una energía. No dice que ponían sus coronas. No, dice la acción, echaban, como lanzar sus coronas con temor y reverencia ante aquel que está sentado en el trono. Esa misma acción involucra emoción y entusiasmo. Involucra emoción y entusiasmo. ¿Qué podemos aprender de esto? Aprendemos que el servir a Dios no solamente está relacionada con un estudio serio de la Biblia, con una ortodoxia teológica apegada al texto y poder conocer maravillosas verdades de Dios que en realidad en términos emocionales no nos están afectando. Creo que no podemos nosotros dividir la enseñanza con la emoción. Nosotros, los pentecostales, que amamos el estudio de la palabra, conocemos las verdades maravillosas del Señor, también las disfrutamos. Esto no es una cuestión simplemente de tener o recibir una enseñanza en forma rígida, fría, o una ortodoxia muerta, sino que nosotros disfrutamos con emoción y con entusiasmo cada verdad que recibimos. Por tanto, eso nos muestra una escena no de silencio en los cielos, aunque hay una media hora de silencio, pero está en el capítulo 8 de Apocalipsis. Aquí en el capítulo 4 hay un ruido celestial, hay una emoción expresada libremente de los 24 ancianos. A nosotros se nos acusa, a los pentecostales, que somos muy emocionalistas. Ustedes son muy emocionales, ustedes como que no les gusta mucho el estudio. No es así. Cada verdad bíblica, cada enseñanza de la palabra de Dios, la disfrutamos apasionadamente, la recibimos con entusiasmo y con gozo, porque el gozo es una emoción que es producido por las verdades que entendemos. Nunca se olvide de eso. El gozo, la alegría en el reino de Dios es el producto de las verdades que hemos recibido y entendemos por revelación. Nunca nos olvidemos de esa expresión. Me gusta lo que dice Trencher, que la acción de arrojar la corona delante del trono de Dios implica emoción y entusiasmo. La palabra arrojar, es decir, echaron con gozo y agradecimiento sus coronas, porque todas las grandes victorias que hemos experimentado en la vida se lo merece aquel que está sentado en el trono, porque somos hechura suya, dice Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Al final, las obras son hechas en Dios y no somos productos o no somos la fuente de aquellas obras. Maravilloso es el Señor. Ahora dice que los ancianos se postran. La palabra postrarse significa tocar el suelo con la frente, o sea, humillarse. Es un reconocimiento. Eso era común en las costumbres orientales, especialmente cuando estaban frente a una realeza o a una autoridad divina. Ellos adoraban mostrando como rendición delante de aquella autoridad que estaba frente a ellos. Era un acto total de humillación. Por eso el postrarse, el tocar
El suelo con la frente significa total rendición y total humillación y reconocimiento que el que está frente a mí es superior. Estos ancianos proclamaban este cántico y decían: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas. Porque tú creaste todas las cosas. Y aquí llegamos a esta tremenda verdad. Dios es el responsable de su creación en todos sus aspectos. El universo no vino a existir por una fuerza ciega o al azar para dar origen a las primeras moléculas y posteriormente las hicieron evolucionar. No, no es así. Todo este hermoso diseño de la creación, todo ese hermoso equilibrio que está en el universo, cuando nosotros estudiamos, hermanos, la anatomía del ser humano, de la cabeza hasta los pies, todo está diseñado para cumplir funciones específicas en nuestro cuerpo. Es así que hasta la misma fiebre es el resultado que hay células, hay anticuerpos que están trabajando para poder detectar y eliminar toda bacteria que es ajena a nuestro organismo. Cada cosa, los ojos, las pestañas, las lágrimas, nuestras papilas gustativas, la saliva que tenemos y en fin, todo lo que involucra nuestra anatomía tiene una función específica, equilibrada, armoniosa con todo el ser integral. Eso significa, hermano, que Dios es el diseñador de todas las cosas. Yo no puedo decir que una hermosa obra de arte fue hecho por el azar o por la casualidad, no. Detrás de toda obra de arte hay un artista. Y nosotros entendemos que Dios es el responsable de su creación y de todo lo que implica. Dios es un Dios trascendente. Eso nos enseña que no solamente es el creador, sino que también Él es el que sostiene y sustenta lo que Él ha creado. Todo lo que existe es la expresión misma de la voluntad de Dios. Y esto es tremendo. Todo lo que existe es la expresión misma de la voluntad de Dios. Dios sustenta y sostiene su creación. Hay una escritura en Primera de Crónicas, capítulo 29, versos 11 y 12 que dice: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tú, oh Jehová, es el reino. Tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo. Y en tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y dar el poder a todos. Qué tremenda expresión de alabanza, de una doxología celestial. Y para concluir, hay un texto acá donde dice: y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esto me habla de una absoluta soberanía de Dios. Todo, sin excepción, está bajo su control y su voluntad es la razón fundamental de todo lo que acontece. Dios así lo ha establecido. La realidad es el producto de los decretos de Dios. La realidad que vivimos es el producto de los decretos de Dios. Otro comentarista de Apocalipsis, Robert Moss, dice: todo lo que Dios creó nace en el corazón de Dios y por su voluntad y a su debido tiempo llegaron a ser realidades. El cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay son los instrumentos a través de los cuales Él lleva a cabo sus propósitos. Dios es el arquitecto y el diseñador de las edades. Todo armoniza con las Escrituras. Como dijo San Agustín, comparen las edades con las Escrituras, armonizan. Dios tiene el absoluto dominio y control y todo lo que existe es el producto de los decretos divinos.
Dios tiene todo el control. ¿Decimos amén a eso? Amén. Dios tiene todo el control, hasta el control del coronavirus. Dios lo tiene todo bajo su dominio y bajo su poder. Yo estoy confiado que pronto saldremos de esta. Estoy confiado que pronto, hermano, iglesia, saldremos de esta pandemia. ¿Por qué? Porque a Dios no se le escapó esto, no se le fue del control de Dios. Al contrario, todo esto tiene un propósito en el cual Dios siempre será glorificado. Y debemos de entender esto, que nada es por azar, nada es por casualidad. Todo tiene un objetivo y todo lo que ocurre es el producto, quiero fortalecer eso, todo lo que ocurre es el producto de los decretos de Dios. Proverbios capítulo 16, verso 33. Nuestra Reina Valera dice, la suerte se echa en el regazo. Hay muchos que creen en la suerte. Nosotros no creemos en la suerte. Creemos sí en los propósitos y en los planes que Dios tiene. Pero, como lo hace la gente común, la suerte se echa en el regazo. Punto y coma. Más de Jehová es la decisión de ella. Al final, Dios decide cómo terminará la historia. Proverbios 16:33, la Nueva Traducción Viviente, cuando la leí en esta versión, wow, me voló la cabeza, hermanos. Impresionante. Dice, podemos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Bendito sea el Señor. Todo lo que sucede en el mundo, la realidad que hoy vivimos, es el producto de las decisiones y de los decretos de Dios. Por eso debemos de descansar en lo que Dios ha determinado cumplir. Bendito sea el Señor. Un día Dios cumplirá su promesa, que Él pronto regresará por su amada, por su novia, por su esposa. La iglesia será arrebatada y recibiremos la corona incorruptible de gloria. Bendita esperanza. El apóstol Juan, allí en 1 de Juan capítulo 3 versículo 1, él decía, hijitos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, apuntando a su parousia, cuando Él se manifieste, algunos le llaman epifania, pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Nuestros cuerpos serán transformados. Nuestros cuerpos recibirán la adopción, como dice Romanos 8. Nosotros gemimos hoy, esperando la adopción de nuestro cuerpo, dice Pablo. Nosotros tenemos la bendita esperanza que un día el Señor regresará. Así es que, Maranata, el Señor pronto regresará, nuestra bendita esperanza. El último mensaje de Apocalipsis está relacionado con su segunda venida, cuando dice, el que dice estas cosas, ciertamente vengo en breve. Y Juan responde, representando a la iglesia, amén, sí, ven Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar para que esta adoración, esta exaltación, sea una exaltación correcta, basada en esta preciosa verdad de la soberanía de Dios. Cuando usted basa su doxología, su alabanza, su adoración en la soberanía de Dios, en el poder de Dios, entonces su alabanza es expresada en forma correcta. Hay gente que piensa que al final Dios está de manos atadas esperando la decisión del hombre. No es así. El hombre no es el soberano es Dios y Dios cumplirá su propósito. Oremos al Señor. Le invito a que usted incline su rostro y vamos a decir, Padre, qué bueno, Señor, es mirar lo que las Escrituras dicen con respecto a esta alabanza, con respecto a esta adoración. Mis alabanzas no es otra cosa, el devolver el honor que he recibido por las bendiciones que tú nos has otorgado. Señor, hemos sido bendecidos, nos has dado vida eterna, Señor, nos has dado salvación, nos has dado perdón, nos has justificado, nos has elegido, nos has justificado por tu gracia y nos has glorificado. Todo eso, Señor, lo devolvemos en nuestra adoración. Porque, Señor,
Todo es tuyo. Como dice David, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Por tanto, alabanza y adoración, papito, es devolver el honor que nosotros hemos recibido. Gracias, Señor, por las hermanas y por los hermanos que están allí en sus hogares. Te pido, Señor, que tú los mantengas sanos, que tú los protejas, que la gracia y el poder de Dios los cubra de cualquier contagio y que en mi país, en mi nación, los contagios vayan decreciendo, vayan disminuyendo, Señor, y la curva se vaya aplanando. Danos buenas noticias esta semana, Señor, que la gente que fallezca disminuya también. Y como estábamos orando por nuestros ancianos, te pedimos que tú protejas a nuestros hermanos del adulto mayor. Señor, gracias por este tiempo de alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Seguimos exaltando y adorando a nuestro Dios.